cuando hablamos de prácticas como estas que son acerca del ayuno en el cristianismo y a través de todo, aún cuando el Señor Jesús aparece, ellos ya practicaban el judaísmo, era algo que era especial porque es la necesidad de acercarse a Dios. Vamos a mirar cómo Jesús trata esto, porque no es fácil para él está respondiéndole, en este caso de las Sagradas Escrituras, a esos conceptos fariseicos, pero también está hablando cómo es el reino de Dios y está hablando de este tema, hablando del reino de Dios. Entonces, desde el verso 16 al 18, dice la Escritura, cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aquí hay cosas que hay que analizar en esta noche, y vamos a entrar entonces dentro de ese análisis que la Sagrada Escritura nos está colocando. Entonces, lo primero que él le dice a ellos es cuando ayunes, ¿cierto? Hablábamos en esta semana acerca de la oración del fariseo y también la del publicano, y veíamos que la oración del fariseo era una oración que se salía de todo el contexto bíblico en todo el sentido de la palabra. Una de ellas es porque Dios les había orientado desde la ley a que ellos entraran en un día nacional de ayuno, y está por allá en el libro de Levítico capítulo 16, verso 29, del verso 19 al verso 34. Levíticos capítulo 16, verso 29 al 34. Y como yo sé que mis amados hermanos, ustedes son unos muy buenos estudiantes de la Escritura, tienen en sus manos una porción de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Y nos dice la Sagrada Escritura desde el 29 hasta el 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiré vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día, lo tiene ahí, se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación para una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo así como Jehová le había mandado. Aquí estamos hablando de un día muy especial que era para ellos, y era el día de la expiación. Y el día de la expiación el Señor demandaba al pueblo de Israel que el pueblo tenía que tener un tiempo entonces de ayuno. Era el día nacional para ellos ayunar. En el mes séptimo, a los 10 días, entonces ellos afligirían su alma con ayuno. Muy bien. Hasta ahí era lo que Dios había guiado al pueblo de Israel. Ahora vamos a notar que ya en el pasaje que en estos días analizábamos, que era acerca del fariseo, el fariseo decía ayuno 2 veces a la semana, o sea, 102 ayunos al año. Esos ayunos que ellos hacían fueron inventados. Dios no había mandado a hacer sino un ayuno nacional, y ellos entendieron, hubo cosas buenas. ¿Por qué? Porque el ayuno se establece cuando ellos tienen que experimentar durante toda esa época en que ellos tenían problemas, pues declaraban ayuno. ¿Cuántas veces el rey David, por ejemplo, declaró ayuno nacional, declaró luto nacional, y a nivel de la nación venían momentos de arrepentimiento? Entonces, el ayuno era importante porque cuando ellos ayunaban veían la mano de Dios. Ahora, había un mito que ellos tenían, y era: si nosotros no ayunamos, el pecado aumentará.
Entonces mejor ayunemos más para que no haya pecado. Y por eso ellos ayunaban 2 veces a la semana, ¿cierto? Era una costumbre entre los judíos, ya se había vuelto costumbre, tanto así que si nosotros miramos, por ejemplo, Mateo capítulo 9, verso 14, la escritura nos va a decir que los discípulos de Juan el Bautista, ellos tenían una vida continua de ayuno. ¿Es bueno ayunar? ¿Es malo ayunar? ¿Cuántas veces debo de ayunar? Y entonces aquí en la Sagrada Escritura vamos a notar varias cosas. Uno, el ayuno era una actitud delante de Dios de aflicción, no estaba mal. El ayuno podría, en los momentos nacionales de dificultad, representar una humillación delante de Dios. Sí, amén. Era una parte indispensable. Pero el problema es que el ayuno se había colocado como una medida de espiritualidad. Y nosotros vemos que Jesús les critica muchas cosas a los fariseos, ¿cierto? La forma como explotaban al pueblo, la forma como explotaban a las viudas, la forma como negociaban con principios espirituales. Entonces tenían una vida aparentemente austera, pero lastimosamente escondían su pecado, sus cosas delante del ayuno. El ayuno era para presentar delante de Dios sus vidas y para reconocer una falta que ellos, un grupo de personas a nivel nacional se estaba dando, pero lastimosamente se convierte en una medida de espiritualidad. Eso es una actitud fariseica. Hoy yo veo actitudes fariseicas, porque también noto que muchas veces por querer hacer más, entonces, ¿quién es el más santo? Hace muchos años, cuando yo estaba muy joven, integré grupos de rehabilitación para personas con problemas de adicción a las drogas. Y yo recuerdo que en una de tantas, el líder que teníamos quería ser muy santo. Entonces, ¿cómo ser más santo? Entonces él, por ejemplo, veía que los domingos su pastor usaba corbata y se arreglaba la camisa así. Y él llegó a pensar de que si él mantenía la camisa así todo el tiempo, así si fuera camiseta, camisilla, lo que fuera, camisilla no, camiseta, camisa, y siempre sin corbata ni nada, la tenía hasta aquí, era más santo. Entonces hubo una costumbre en esos programas de resocialización donde todos tenían que estar así y casi que era una norma para demostrar que había santidad en el grupo de muchachos que caminaban y trabajaban por la gente de la calle. No, no es así, no es así. No hay bíblicamente una prohibición para ayunar porque es una práctica que podría ser, yo necesito estar un tiempo con Dios, yo quisiera orar y afligir y estar en la presencia de Dios. Bien. Lo que Jesús critica aquí es la hipocresía, porque era el que no ayuna, no es. Y uno lo ve, hay gente que tiene unos conceptos de búsqueda de Dios que son personales, puede que sea una relación con Dios, pero le dicen a la gente, si usted no hace lo que yo hago, aquí se tiene que buscar de Dios de esta manera. Entonces se levantan grupos sectarios, donde el líder del grupo sectario empieza a colocar unas normas que no están en la Biblia, pero son las normas que se establecen para ese grupo sectario. Y conozco grupos sectarios que si tú no tienes el porte físico así, no llevas las vestiduras así, no haces esto así, entonces no hay santidad en tu vida. Esos son conceptos fariseicos, porque realmente es mi relación con Dios. Es factible que en mi relación con Dios, y si pasa, yo haga cosas o yo no haga cosas, porque en mi relación con Dios, a pesar de que para otros y no puedes, y tal vez no es pecado, pero en mi relación con Dios, él y yo, en un trato que he tenido con mi vida, tenemos cosas que no las hago. No puedo condenar a que la haga, pero en mi caso personal no lo hago porque es mi relación con Dios. ¿Entiendes hasta qué punto es? En el caso de ellos era un día de ayuno nacional. El Señor tiene que hablar con ellos. ¿Se acuerda cuando estuvimos en Mateo 5? Que comenzábamos este estudio y el Señor tiene que mostrar el fariseísmo y hace un señalamiento muy fuerte hacia la actitud de los fariseos en ese momento, el capítulo 5, versículo 20, donde hablábamos de la relación con Cristo, con la ley, pero era tan perseguido por los fariseos que tuvo que hablar así. Entonces él dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Hablaba de la justicia era porque ellos hablaban, y como lo decimos a veces, predicaban pero no aplicaban. Entonces, si no fuese mayor que la justicia de los fariseos y los publicanos, escribas y fariseos, no entraréis en el reino
de los cielos. ¿Por qué? Porque es que en el cielo no hay hipócritas. Sencillo. Esa era la explicación. Y el concepto que la gente tenía, lastimosamente, los escribas y fariseos del tiempo de Jesús, eran el ejemplo del mal ejemplo. Recuerde que los fariseos no nacen en la ley, no nace, usted ve todo el recorrido de las Sagradas Escrituras de Génesis a Malaquías, y usted dice, ve, ¿verdad? ¿De dónde salieron los fariseos? No fueron un establecimiento. Es más, hubo un sacerdocio que era levítico, y en esa época desaparece el sacerdocio, en la época histórica de los reyes de Israel, y aparece el sacerdocio de Sadoc. Y uno dice, ¿cómo hay todo un proceso, por ejemplo, el de los fariseos? Y los fariseos en su tiempo hicieron cosas buenas. Los fariseos se apegaron a la ley. A algunos que ya vienen estudiando conmigo, al comienzo de Juan les estaba hablando acerca de este mismo concepto. Y ellos aparecen en una época donde el pueblo se aleja de los principios de Dios. Entonces los fariseos toman la letra, la Biblia, tan textual, es más, exageran en lo textual. Se parecen a Eva cuando la serpiente se le aparece, o Satanás a través de la serpiente le aparece, y con que os ha dicho que de este fruto no podemos comer. No, es que ni lo podemos tocar siquiera. ¿Cómo así? En el caso del fariseísmo empiezan entonces las explicaciones de cómo era la ley, y entonces ya vienen dos libros que para ellos eran muy importantes, que nosotros no los estudiamos, el Talmud y el Midrash. Entonces empiezan a hablar de unas que tenían que ver más cómo interpretar la ley y las prácticas que los judíos tenían, y ya era como parte, así era más importante esas tradiciones, esos libros de las tradiciones judías, que las mismas Sagradas Escrituras. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que aquí tenemos una palabra, y esta palabra está completa. Nosotros no tenemos que añadirle nada a la Escritura para decir que, para sentirnos que somos más santos delante de Dios. No somos santos en el sentido humano. No hay esfuerzos humanos que nos santifiquen. Es Él el que nos santifica, y en la medida que Él obra en nuestras vidas, vive, y nosotros entendemos sus principios, Dios ha de santificarnos. No es por las cosas que tú y yo hagamos. Esto derrumba conceptos. Aún a ellos se los derrumbó, pero para lo que yo veo hoy en el medio creyente, yo creo que esto también derrumba muchas cosas que yo veo dentro del pueblo de Dios. Hace unos años estaba preparándome para una campaña evangelística, y normalmente pues uno ora al Señor y entra en periodos de oración, de ayuno, para que el Señor guíe la vida de uno. Y orándole yo al Señor, empieza el Señor a tratar mi corazón, y empiezo a decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me des unción. Yo necesito poder para esta campaña. Yo necesito que te muevas. Yo necesito que los enfermos sean sanados. Yo necesito que la gente se convierta. Y el Señor empieza a tratar con mi vida. Y me empieza a través de la doctrina, a cuestionar mi vida y a decirme, ¿tú fuiste el que moriste en la cruz del Calvario? No, nunca. Tú, Señor, fuiste. ¿Tú fuiste el que diste la vida por los pecadores? Nunca. ¿Tú? ¿Quién es el que va a sanar? Pues el que vas a sanar eres tú, Señor. Entonces, ¿para qué quieres poder? Pues, de lo que yo toda la vida aprendí. Pero en ese tiempo con el Señor me dio una gran enseñanza. Porque entonces el Señor empezó a mostrarme que Él era el que, y a través de pasajes bíblicos yo vi, no, la obra es de Cristo, no es mía. Bueno, entonces yo en algún momento dije, entonces yo para qué oro y ayuno. ¿O qué? ¿Cómo era la cosa? y el Señor me llevaba, claro, a Isaías 58, y el ayuno que yo escogí, y empieza el Señor a hablarme, y empieza a mostrarme, a decirme, es que yo quiero es limpiarte. Tú eres un instrumento. Yo necesito que tú estés limpio como un vaso. Tú eres un vaso que yo voy a usar. Y ese vaso, bueno, no pensé traer un vaso, no lo traje, por eso estaba tomando líquido acá. Pero entonces, si esto fuera de vidrio y a mí me hubiera servido en este vaso sucio, y tal vez yo tengo solo agua dentro de él y yo lo veo sucio, es factible que si estoy aquí en mi casa o en un medio donde yo lo puedo hacer, pues hago cambiar el vaso, porque el vaso está sucio. No está bien tomar en un vaso sucio. Entonces el Señor me hacía ver eso. Yo te lavo, y a través del ayuno
trato áreas en tu vida, pero el poder es mío. Sí, Señor, así es. Entonces, ¿para qué ayuno? Sencillo, para estar limpio y entender el mover de Dios, escuchar la voz de Dios, estar dispuesto a dar una palabra que es la que Él quiere dar, y la unción no está en mis manos. Es más, yo he tenido la costumbre por años, es muy contadas las veces que la gente me ve imponiendo manos. Él le dice que no hay que imponerla a la ligera, ¿cierto? Al enviar a alguien al ministerio, en ciertos momentos sí, pero normalmente a través de la palabra he visto que Dios sana, entonces yo no necesito orar por la gente para que sane, porque algunos se me acercan y dicen, pastor, mientras la palabra era predicada, yo no soy un predicador de esos. Yo antes lo hacía más así, tal vez en campaña evangelística me lanzo más así, pero sabe que he visto que formando la iglesia, enseñando la iglesia, la gente ha recibido sanidad. Es más, a través de esta live, tú puedes estar viendo la mano de Dios y tal vez tenías una carga, una opresión, un dolor y ya ha desaparecido. No son la unción que yo tengo en mis manos, porque no la hay. La unción es de Dios. En la medida que yo como ministro esté dispuesto en las manos de Dios, Él puede usarme o usar a cualquiera de los ministros. He visto que algunos ministros están conectados aquí, hermano Diller, hermano Octavio Cañas, hermano Rey Adán, bueno, hay algunos otros que veo sus nombres, me disculpan, no les reconozco, Pastor Freddy Zavala, bueno, a los que reconozco, pero pueden haber otros ministros ahí conectados. Y todos entendemos eso, no somos nosotros, no hay poder en nosotros. Pastor, colóqueme las manos, que es que sus manos son mis manos. Es Dios, claro, hay imposición de manos por orientación bíblica frente a cosas, pero no son nuestras manos, simplemente es una señal, Señor, lo presento, como en el caso del ayuno. ¿Para qué era el ayuno en el tiempo que fue establecido ese día de ayuno? El día de la expiación. ¿Y qué sucedía el día de la expiación? Pues las manos sí eran, aún en la imposición de manos, eran impuestas sobre este macho cabrío que era presentado para morir, y como que el pecado, no, como que no, y el pecado, él moría en sustitución de los pecados que la persona que lo traía, entonces era colocada su mano sobre él, y era como que el pecado de la persona pasaba, y él entonces moría, y aunque no limpiaba totalmente el pecado, solamente Cristo, que es el Cordero de Dios, limpia el pecado, la obra se hacía. Entonces mire, hay una relación, hablando de las dos cosas, hay una relación. Entonces ese era el sentido, y hay que entender todo eso que sucedía, que ellos estaban viviendo para el sentido, porque a veces nosotros entramos en unas situaciones, y yo veo a través de redes, redes de pastores y eso, entonces vamos en un ayuno nacional ya, y otro ayuno nacional ya, y mañana otro ayuno nacional, y otro, hay que ayunar y hay que orar. Pero hay que entender cosas. Yo no voy a cambiar el corazón de Dios, yo no voy a cambiar Dios en la soberanía de Dios y decir, no, Dios, es que yo quiero que este sea sanado cuando el Señor está tratando con esa vida. Es la soberanía de Dios. Y tengo que hacer lo que es más el ayuno, una actitud hacia mí mismo, que una actitud para yo dar a otras personas, que si yo solo soy un vaso en las manos del Señor. El que sana, el que limpia, el que obra es Dios, no nosotros. Otra cosa, entonces, que vemos ahí es que el Señor, hablando acerca de este concepto del ayuno, que no es un concepto acerca de cómo es el ayuno, el Señor también está hablando y dice que cuando nosotros ayunemos, no seamos austeros como los hipócritas. La austeridad es colocar una cara como de... Y no sé por qué a veces cambiamos. Tenemos una, pues entonces vamos a orar, y entonces ya nosotros nos hablamos así, queridos hermanos, en este momento. Esa no es la voz de nosotros. En el caso mío sonaría raro. ¿Por qué? Porque es lo normal. Es cambiar la cara. Ay, hermanos, ¿cómo están? Aquí, hermanos, en el ayuno. Es que ustedes saben que cuando ayunamos estamos aquí. No, no. No seamos austeros, y él dice, como los hipócritas.
hablaba del fariseísmo, ¿cierto? Y hablaba de estos escribas. Colocaban una cara de tristeza, pero no tristeza por sus pecados. Porque el concepto de arrepentimiento, el arrepentimiento es dolor, es cambiar de actitud frente al pecado. Arrepentimiento es no volver a seguir pecando. No es colocar una cara de austeridad. No, 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 no. No, no, no. Es tener delante de Dios, abrir mi corazón, lo que yo soy delante de Dios. Amén. Es en el Antiguo Testamento, directamente en el Antiguo Testamento, está hablando acerca de el ayuno, este ayuno. Y va a hablar, en el Antiguo Testamento hay muchas partes, ya yo les hablaba ahora de Isaías, ¿cierto? Que hablaba de lo mismo, hombre, que la gente que ayunaba. Y entonces Isaías 58 arranca hablándoles a ellos, porque estoy hablando de esta austeridad. Y entonces el Señor reprende de una manera tremenda, porque entonces va y le dice a Isaías, va Isaías, vaya y háblele a este pueblo. Alza la voz como trompeta. O sea, le va a hablar a este pueblo como es. Y me hace el favor y va a levantarles la voz como una trompeta y les va a decir: clama voz en cuello. Estoy leyendo Isaías 58 ya. Y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, está hablándole, anúnciale a esta gente que andan mal. Ese es el mensaje, andan mal. Ah, bueno. ¿Por qué? A ver, Señor, dígame. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Oiga, qué cosa tan rara. Dice que están en rebeldía, pero el verso 2 dice que lo están buscando todos los días y que quieren saber la voluntad de Dios. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, que piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, gente que, aquí estamos, Señor, haz justicia. Sí, Señor, es que usted tiene que ser justo. Me acuerdo hace unos años, conocí una hermana que todos los días se iba a la iglesia a ayunar. No está mal que lo haga. Qué bueno que podamos continuamente presentar nuestras vidas delante de Dios, en una relación con Dios, entrar en 2, 3, 4, 5 días de ayuno. Está bien. En mi relación con Dios. No es algo que yo no puedo volver una regla y norma para la gente y entonces se tiene que ayunar semanalmente 2, 3 días. Se podría perder el objetivo. Pero esta mujer todos los días ayunaba. Y por razones de la vida que yo manejaba centros de rehabilitación, me relaciono con su esposo, que es muy querido, y teníamos relaciones por cosas del centro de rehabilitación. Tengo la oportunidad de ir a la casa de ellos. Yo le decía, uy, voy a ir a la casa de la hermana más santa de la iglesia. No, esto es la casa de la hermana que se debe respirar a cielo desde que uno entra. Pues déjeme decirle que como ella nunca permanecía en la casa, las paredes a esta altura, a unos 80 centímetros de alta, las paredes era una casa embaldosada. Y el hombre le metía cerámica a la casa, pero era los cotos, no sé si me entiende, los terrones de mugre, porque parece que los niños entraban y cogían las paredes horribles, horribles, horribles. La casa era horrible. Llegamos y esa cocina, hermano, no le cabía la mugre, no había llena de animales porque la comida por todos lados regada. Y el hombre, yo le decía, uy, hermano, y entonces, no, es que a mí me toca venir, trabajar bien duro, traer el mercado, traer para sustento de mi familia, y me toca venir a hacer la comida porque mi esposa se mantiene en la iglesia. Sus hijos se perdieron, lastimosamente con el tiempo sus hijos se perdieron, nunca hubo una mamá en la casa. La situación en su hogar fue terrible. El viejo, gracias a Dios, el viejo se murió. Y lo digo porque ella era creyente, tenía al Señor en su corazón, pero sufría. Y el Señor le dio paz y descanso. El hombre era un hombre de Dios. Qué triste. Qué dolor. Esta mujer era una Isaías 50, un estado, ella como el del pueblo del Señor en Isaías 58.
Ese día mi concepto con ella murió. Esta hermana no es santa. Esta hermana lo que es una irresponsable y se va a echar lengua con las viejas de la iglesia. Perdónenme el término que estoy usando, perdónenme. No más. Esta mujer, para cogerla, yo no era el pastor. Donde yo fuera el pastor, la cogería. Y hablé con el pastor y le conté, y le dije, pastor, por favor, hay gente que quiere volverla para la casa. Qué lindo que vengan a orar. Pero ya veía por la palabra que no. Entonces dice Isaías 58 que esa gente se mantenía ya orando y buscando de Dios como gente. No dice que era gente, sino como gente que quiere saber mis caminos. Entonces dice, porque dicen ayunamos y no hicieron caso. Humillamos nuestras almas y no se dieron por entendido. O sea, ¿a qué ayunaban? ¿Cuál era el propósito del ayuno? Hipocresía delante, y lo peor que era ante Dios. Ellos creían que Dios era un muñeco, como cuando íbamos donde los muñecos a orarle a un muñeco y pensábamos que lo podíamos trabajar. Recuerdo en mi tiempo que yo me crié en un barrio muy difícil de Medellín y yo conocí en la hipocresía religiosa dos cosas. La primera, que los muchachos del barrio, y con ellos me relacionaba mucho, estaban muy metidos en el sicariato. Y ustedes saben qué hacían mis amigos. Frente a eso se venían para Sabaneta, porque a la Virgen de Sabaneta, lastimosamente, la tenían como, el sobrenombre era muy feo, le llamaban la Virgen, ellos la visitaban, entonces ellos la llamaban así, que la Virgen de los Sicarios, qué vergüenza. ¿Y sabe qué hacían en su religiosidad? Pedirle el favor a la auxiliadora, que ellos pensaban, eso lo usaba el enemigo, que si le oraban, le rezaban y traían buenas ofrendas, entonces le pedían el favor de que el balazo que le iban a pegar al individuo fuera certero en el corazón y en la cabeza, y se lo pedían a la que ellos pensaban que era la mamá de Dios. Eso es una obra satánica, eso no era de Dios, eso era una cosa satánica. Y la segunda que conocí en mi barrio era la hipocresía de otros que llevaban cargamentos de droga a los Estados Unidos, y entonces ya se iban era hasta otro barrio, ya en las alturas de Medellín, que era el barrio Castilla, y al San Judas. Le hacían promesas de cantidad de dinero. La parroquia llegó a tener mucho dinero y los sacerdotes ya no andaban ahí en el Volkswagen, sino en el carrazo, porque ellos los aforaban bien, creyendo que ellos dando al sacerdocio o a una parroquia, porque se suponía que él les ayudaba a llevar el cargamento al otro lado, jugando con lo religioso y con lo espiritual en lo más sagrado que ellos pensaban y que ellos creían, y daba impaciencia. Yo no era cristiano en ese tiempo, pero me daba hasta rabia, impaciencia, cómo jugaban, cómo se puede jugar con las cosas espirituales. Israel hizo lo mismo. Entonces venían delante de Dios con una actitud manipuladora, porque creían que podían manipular a Dios. Y entonces dice el Señor: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Le digo que de aquí a María parecían banqueros los del pueblo de Israel, por encima de la gente, abusando de las personas. Bueno, yo no sé cuántos de ellos van y se hacen golpes de pecho y dan limosna y no les interesa nadie. Entonces dice: para contiendas ayunáis, para herir con puño inicuamente. Y Dios les dice a ellos: no ayunen como hoy, no hagan eso, no ayunen. Si usted va a ayunar para eso, hasta luego. Si su intención de ayuno es presentar una imagen que no tiene, no lo haga. Hace muchos años me contaba un pastor que había una mujer de esas que les gustaba ir a ayunar, pero no de las que les gusta ayunar porque hay mujeres que les gusta ayunar para Dios. Eso está bien, sino de esas. Y él empieza a ver que se le empieza a perder de los ingresos de la iglesia para sostener el arriendo, los servicios, y la iglesia era muy necesitada.
lo poquito que entraba, y él decía más o menos sabía cuánto entraba, a fuerza de lidias para sostener el arriendo, y se empezó a perder la plática con que ajustaban los arriendos. Esta supuesta mujer se tiraba en el altar, y era un alfolí, una cajita de madera, y ella ya le había conseguido una llave maestra, lo abría sin forzarlo, sacaba billetes, y le encantaba estar en ayuno. Pero como él vio que empezó a perder dinero, la empezó a hacerle seguimiento, y la descubre en eso, le llama la atención y ella no vuelve. Él lo hizo con amor, gracias a Dios lo hizo con amor. Qué triste que Israel esté en una condición de esa. Entonces Dios dice, no, es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco, como cuando nos cuentan el pecado de David, que se rasuró, se metió en silicio y realmente sintió dolor por haberle fallado a Dios. Y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Eso es solo el ayuno que yo escogí? No. El ayuno que yo escogí es desatar ligaduras de impiedad. Él puede soltar las ligaduras de impiedad en nuestras vidas. Soltar las cargas que nosotros estamos teniendo sobre otros de opresión. Dejar libres a los quebrantados de corazón y romper todo yugo. No es más bien que también partas el pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de vuestro hermano. Y ya sigue diciendo, entonces nacerá tu luz como el nuevo día, y tu salvación se dejará ver. Tremendo. Qué posición la que uno ve en Jesús, hablándoles a ellos de esa humildad fingida, de esa humildad falsa. Demudaban sus rostros. Y Jesús mismo lo dice, demuda sus rostros para que los demás hombres vean que ayunan. Desfiguran sus caras. No se lavaban, no se peinaban, se cubrían de ceniza para indicar que estaban en una devoción profunda. O sea, se disfrazaban. Colocaban una cara que no era. Y eso es lo que a la gente le da a veces impaciencia cuando ve a un hipócrita delante de Dios. No había nada natural. Y me llama mucho el concepto que él les da, el concepto de hipocresía, porque tiene mucha relación con lo que hacían los actores griegos y ya en el Imperio Romano, que ellos se colocaban máscaras para mostrar caras, como un actor, ¿cierto? La cara que le tocaba interpretar. El ayuno que Dios espera es un corazón contrito delante de Dios. Esos hombres no habían creído en el Señor. En general, esos hombres eran incrédulos e impíos. El concepto impío es no pío. No eran piadosos. Aparentaban piedad, pero ellos no eran piadosos. No eran piadosos. Dios, ese tipo de actos impíos, no los recibe. Estaban buscando el aplauso de los hombres. Por eso cuando usted y yo tengamos momentos con el Señor, pues tengámoslo nosotros. ¿Para qué decirle a la demás gente? No me vayan a molestar. Por favor, queridos hermanos, mañana yo no voy a estar con ustedes en la noche, porque me voy a meter en 3 días de ayuno. Así es que miren a ver, qué tristeza por ustedes, pero me va a tocar. No. Qué bueno que la gente ayune, pero que no lo hagan como los judíos lo hacían. Qué peligro hacerlo para que la gente nos alabe. ¿Qué hay que hacer? Ungir la cabeza, levantarla, lavar el rostro.
Entonces él dice cuando ayunes, y ese concepto de cuando ayunes presupone que ellos sí ayunaban, pero si usted va a ayunar, porque no dice no ayunen, si va a ayunar, si va a orar, si va a dar limosnas, lo que es común en alguien que ama a Dios, su apariencia tiene que ser una apariencia normal. Cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hágalo normal. Tenga una actitud para con Dios. Es que es su vida con Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, versos 29 y 30, hablando acerca de buscar de Dios, dice que el tiempo es corto, el tiempo que resta es corto, y que los que lloran fueran como si no llorasen. O sea, está hablando de la actitud. Bueno, enfrente la actitud de la vida y siga para adelante. Tenemos que tener una actitud diferente a la actitud de hipocresía. Hace muchos años conocí un par de hermanos, estaban creciendo en el Señor, pero íbamos a un lugar muy religioso. Se daba mucho el fariseísmo también en esos lugares. Y me acuerdo que orábamos pues y teníamos tiempos de obligatorio, porque era obligatoriedad, usted tenía que ir al ayuno y si usted no iba, si usted salía con la familia en un día de reunión, mejor dicho, le tumbaban el ministerio, le quitaban a uno los cargos. No, eso era peor que... No, era lo peor. No ir a un ayuno, no ir a una escuela dominical, no ir a algo, eso era como... se vino el infierno encima. Pero en los ayunos este par de muchachos, pues en su crecimiento, los años pasan y yo creo que... pero va a colocar la actitud. Entonces ellos lloraban en el altar y en los ayunos mostraban la cara. Y cuando veían a alguien que llegaba era que es que... y la gente ya veía que la gente lo estaba viendo. A mí me da una rabia. Hipócritas. Bueno, así nos enseñaron. Yo también estaba ahí y a veces estaba queriendo no estar. En un momento de estar enfermo, de algo. Y bueno, si uno tiene fe y va a un lugar y está enfermo y cree que Dios lo va a sanar, pues que Dios lo sane a uno. Pero no por obligación. Por amor, y si uno cree que Dios lo va a hacer, amén. Entonces, hay dos recompensas que uno va a ver. La primera, la alabanza de los seres humanos. Véalo, ese es un hombre de Dios. Oiga, vea. Y la otra es para ser aceptado y bendecido por Dios. Es mejor ser aceptado y bendecido por Dios. A partir de ese tiempo que yo viví momentos tan duros, al lado de gente tan difícil y líderes tan hipócritas, yo me tracé una meta en mi propia vida. Díganme lo que me digan, hagan lo que hagan, digan lo que digan. No voy a tener ni a exigirle a una persona que está bajo mi responsabilidad un acto en el que la persona tenga que asumir una posición hipócrita para buscar de Dios. Debe nacer del corazón. Qué duro es eso. A ver, entonces en esta posición, para responderle a Richard que me pregunta, ¿hay varios tipos de ayuno? No, sí hay varios tipos de ayuno y de eso hablamos en otra ocasión, porque aquí estamos analizando y entramos un poquito, pero nos quedamos ahí dentro de esta, ¿cierto? A ver, ni Dios requiere que uno tenga la salvación ya me la dio. Para yo ser salvo, Jesús murió en la cruz del Calvario. Para mantener victorias, el ayuno puede ser una gran herramienta que Dios me la ha dado. No es algo obligatoriedad, pero si yo lo practico y lo llevo en mi vida, voy a tener grandes victorias con Dios. Pero tampoco Dios lo prohíbe.
Lo que prohíbe es la hipocresía al hacerlo. No lo haga para impresionar a los hombres, ni impresionar a Dios, porque no necesita que eso. Hágalo para humillarse delante de Dios, para tener una actitud de reverencia delante de Dios. Le preguntan al Señor Jesús, en el capítulo 9, versículo 15, los discípulos de Juan. Bueno, lo voy a leer desde el 14, capítulo 9, 14, de ahí mismo de Mateo. Es que Mateo es muy rico en esos contextos. Vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, oh, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ah, entonces se habla del ayuno. Claro, hermano, ahora el ayuno. ¿Para qué? Porque necesitamos relación con Dios. ¿Cuántos ayunos a la semana? ¿Cuántos ayunos? Los que sean necesarios. Es mi relación con Dios. Nadie va a entrar en mi relación con Dios. Ah, ya entiendo, pastor. Pero él les dijo, mientras están con el esposo. Bueno, yo también he escuchado gente que dice, no, es que nosotros ya estamos con el esposo y no necesitamos ayunar porque él permanece con nosotros permanentemente. No, este texto les derrumba ese concepto. No, hay una necesidad. Él estuvo físicamente con ellos y iban a tener momentos donde iban a tener que ayunar. Es más, cuando Él los manda a hacer la labor, mire que cuando Él los manda a hacer la labor, ellos vienen y le dicen al Señor, vea, pero es que los espíritus a usted se les sujetan. Y pues que un hombre como el Señor Jesús que ayunaba, que oraba toda la noche, que se metía en ayunos, que tenía una vida espiritual con Dios, no le aparentó a nadie, oraba de noche para que no lo vieran, aún sus mismos discípulos por allá, como lo vimos en esta mañana en la barca, y él ahí. Y entonces él les dice, no, pues que ustedes creen que eso va a salir, este género no saliendo con ayuno y oración. Ah, entonces sí hay momentos de ayuno y oración, sí, pero es más mi relación con Dios que mi relación con los demás. No es para que los hombres se den cuenta que yo lo hago. Muy bien. Entonces, qué bendición, qué bendición. ¿Qué valor tiene a nivel espiritual el ayunar? El ayuno siempre ha beneficiado, siempre ha sido especial para hombres y mujeres, pero el valor que tiene no lo tiene en sí como una ceremonia religiosa, lo tiene en sí como una actitud delante de Dios y algo dentro de mi relación con Dios, en una necesidad que yo tengo del Señor para que Él obre en mi vida y para que en áreas de mi vida Él entre y que yo tenga esa sensibilidad para soltar un pecado, para rendir mi vida delante de Dios, para abrir mis oídos espirituales delante de Dios. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando alguien ayuna, suprime el apetito físico y entonces se dedica a alimentar el alma en una comunión con Dios. Y cuando yo estoy en ayuno, el Señor hace una obra especial, muy especial. El Señor Jesús en muchas ocasiones, veré que en algún momento les dice a ellos, es que yo tengo una comida más especial en cuanto a la obra del Señor a hacerlo. Entonces sí había necesidad. Sí había necesidad. Eri, pastor, habrá algo que reconocerles o aprender de los fariseos. Es decir, ellos hacían todo, aunque lo hacían falsamente, pero entre toda su religiosidad habría algo que aprender de ellos. Gracias. Total, Eri. Los fariseos aparecen en la época de la diáspora. Ahí es donde ellos crecen. El pueblo había dejado los principios de la ley de Dios. Y ellos vienen y cogen la escritura y dicen, es que a la ley y al testimonio, entre comillas, pues es un concepto muy escritural. Y entonces hay que ir a la palabra y seguirla. Y guardaron la palabra. Si ellos no la guardan en esa época, ya en la época del Nuevo Testamento, vemos que en ellos hubiera escaseado el conocimiento de la escritura.
El problema está en que ellos pretendieron hacerlo ellos y no entendieron la obra de Dios. Por eso a Jesús no lo reconocen, y conociendo tanto de la ley, guardando y preservando, pues no vieron a Jesús en los escritos en el Antiguo Testamento, que era el Tanaj, la ley, los escritos, como es la Torah, los escritos y los profetas. Ellos no lo lograron ver, y eso fue la religiosidad. Pero si los fariseos no hubieran estado ahí, hermano, no hubieran preservado la ley. Creo que hoy en día el fariseísmo moderno también tiene disciplina frente a... Ojalá y tuviéramos la disciplina de los fariseos. Hablando de mucha gente del pueblo de Dios. ¿En qué sentido? Mano, por ejemplo, yo a la iglesia cada rato, hermano Eric, le exhorto y le digo, hombre, usted no ha visto esa actitud de la gente que pretende ganar el reino de los cielos por méritos propios, vendiendo una atalaya, una revista, una cosa. Qué disciplina a las 6 de la mañana pararse, al menos en nuestros países latinos, yo no sé si en Estados Unidos los dejan así, y estar ahí con ese deseo de que la gente se alimente de algo que no es alimento espiritual. Son actitudes como muy fariseicas, pero ojalá y la gente nuestra entendiera el valor de la palabra y de un alma, y se entregaran de esa manera. Los fariseos hicieron eso en su tiempo. Era la parte apreciable, y que gracias a Dios en la época de la diáspora ellos lo hicieron. Y esa es la parte, guardar las escrituras, ¿cierto? Hay que guardar las escrituras. En el caso de la vida espiritual, era normal volviendo al ayuno, era normal que la gente siguiera eso. De hecho, en 1 Corintios 7:5, cuando habla acerca de la unión marital entre hombre y mujer, que están muy juntos, pero ellos dicen, bueno, pueden separarse en el momento que ustedes se dediquen sosegadamente a la oración. Y cuando terminen su espacio de oración, o sea, un ayuno de un día, 2 días, no sé, un espacio, entonces vuelvan a unirse para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces mire que si era una práctica, y es una práctica entre nosotros los creyentes, la vida de oración. La oración nos lleva a meditar en la palabra. La oración abre nuestros oídos espirituales. La oración también permite que en esas situaciones donde necesitamos ver a Dios obrar, Dios va a estar obrando a través de ese tiempo que nosotros tomamos de ayuno y de oración. Y de hecho la Biblia dice que hay una lucha, ¿cierto? La carne y el espíritu tienen una lucha, y es lo que el Señor les hablaba a los apóstoles cuando ellos fueron a orar por estas personas. Entonces la vida de oración es una vida de entrega al Señor. El poder no es nuestro, es de Dios, pero Dios no va a usar un vaso sucio, y fuera de eso tendríamos problemas. A Pablo le llega un aguijón de la carne porque a causa de todas esas revelaciones podía subírsele a la cabeza. Entonces el Señor le colocó un aguijón de la carne. ¿Y qué podría hacer Dios con nosotros si se nos sube a la cabeza el hecho de que Dios nos usara? Entonces, En el caso del apóstol Pablo, nosotros vamos a ver varios ayunos del apóstol Pablo, y lo vamos a ver que no eran así pues que tan voluntarios, sino que eran privaciones que tenía a causa de la obra del Señor, por los sufrimientos que él tenía de la obra del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo por allá en 2 Corintios 6:5, que describe todos esos momentos tan difíciles que vivió. Dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Tremendo. Y también pues usted lo va a ver en el 11:27, donde vuelve otra vez a hacer remembranza de estas cosas. Y entonces dice: en trabajos, fatigas, en desvelos, en hambres, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Entonces es importante tener en nuestra tiempo personal espacios con el Señor, afligirnos delante de Dios, humillarnos delante de Dios, arrepentirnos delante de Dios. Lo vamos a mirar en Jonás. Fue enviado a un lugar donde hasta los animales ayunaron,
y donde ese arrepentimiento nacional es importante. Los arrepentimientos son importantes, los arrepentimientos nacionales son importantes. El problema es cuando lo tomamos como una práctica hipócrita y una práctica más, sin el sentido real, que es acercarnos a Dios, diciéndole a Él: ¿qué pretendes conmigo? Qué importante es que sea parte de nuestra práctica delante de Dios. Es como la Santa Cena, ¿cierto? Has visto que la Santa Cena nosotros la damos en muchas congregaciones cada mes. Realmente la Biblia dice que cada vez que nosotros nos reunimos podemos hacerlo porque estamos anunciando la muerte y resurrección de Jesús. Y alguna vez alguien me preguntaba, me decía: pastor, ¿por qué no lo hacen cada 8 días? Y bueno, realmente es algo que la iglesia ha asumido y me parece que tiene una posición buena, y es que si la gente lo hiciera en todos los cultos, pues, pero cuando lo hacemos cada mes lo hacemos con una reverencia delante de Dios y nos evaluamos y miramos lo que la Escritura habla en Corintios de tomarla indignamente, pero indignamente sin discernir. No es que indignamente porque seamos los más santos, sino sin discernir el cuerpo y la sangre. Entonces es una práctica tan común, pero si tomamos un momento cada tanto espacio de tiempo y meditamos en ella, podría ser más el efecto de hacerlo delante de Dios. Es lo más importante, es que el Señor nos está hablando en este pasaje, y lo que analizamos en el pasaje y las palabras de Él como tal, es que el Señor habla acerca de la actitud del corazón frente al ayuno. Esa es la enseñanza de Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ayunen, no pongáis una cara triste como hacen los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para que los hombres vean que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Estoy leyendo otra versión. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el sentido.